¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy les quiero regalar un oráculo para sus horóscopos. Los horóscopos que vamos a tener desde este día 25 hasta el 31 de agosto. Vamos a cerrar este mes con estos signos zodiacales, a ver qué le repara a cada quien. Y es importante saber que estamos cerrando ya, o por lo menos el ciclo de esta fase lunar de la luna llena. Se va, ya se termina, porque para el día 26 de agosto tenemos la fase lunar de 7 días más de la luna menguante. Una fase muy importante para poder también liberarse. Todas las lunas menguantes son para liberarnos, para cerrar ciclos, para cerrar aquellas cosas que usted ha venido a estar pasando, quizás sufrimiento, algo que ha sucedido, una relación rota, puede ser familiar, puede ser de amor, lo que sea, pero es bueno cerrar en estas etapas de la luna menguante todos esos ciclos que traen dolor, que causan un poquito de sentimiento, hay que dejarlos ir. Así sea que también ha tenido un problema en el trabajo o pueda tener algún problema de salud también, hay que limpiarse para poder saber que después de la luna menguante viene la luna nueva. Y la luna nueva es para renovarnos con cosas nuevas, ideas nuevas, propósitos nuevos, para fluir nuevas ilusiones, nuevos propósitos que podemos tener en nuestra vida. Entonces, por eso, esta luna menguante es para cerrar toda clase de capítulos que usted tenga para abrir nuevos en la luna nueva. Pero eso será a principios del mes de septiembre, porque por ahora vamos a tener la luna menguante que empieza el día 26, son 7 días de la luna menguante para que luego entre la fase de la luna nueva. Entonces es importante meditar también. Es muy bonito como meditar, cerrar sus ojitos, respirar hondo. Siempre se respira hondo por la nariz y luego se saca exhalando por la boca. Una respiración profunda, la detienen y la van sacando por la boca poquito a poco. Eso ayuda a meditar, pero para meditar usted tiene que cerrar sus ojitos. En el canal hay algunos videos que enseñan a la meditación. Así que busque en nuestro canal, busque en los videos anteriores, allá hay también meditaciones para que usted pueda aprender cómo poder meditar en caso de que no sabe meditar. Pero la meditación es muy importante para tranquilizarse, para abrir también como la mente a nuevas ideas, y de esa manera también estamos descansando la mente de algún tipo de bloqueo, o bien sea que tenemos mucho que hemos pensado, algo que ha pasado y hemos saturado la mente con unos pensamientos pues muy negativos. Es importante saber que usted tiene que meditar. Si no sabe meditar, cierre sus ojitos, nada más, respire hondo, saca la respiración por la boca y usted puede decir: dejo ir en esta luna menguante todo aquello que no me hace nada bien. Yo dejo ir todo aquello que no me trae ningún bienestar a mi vida y por lo tanto no lo quiero y lo dejo ir. Todo aquello que a usted no le sirve, déjelo ir. Toda aquella negatividad que está acumulada, déjela ir. No importa, a veces puede tener un problema con otra persona, puede tener mucha rabia con esa persona, puede estar incómodos con otra persona por algo que les han hecho. Es una buena forma para meditar y dejar ir. Cuando usted deja ir, el universo viene y hace su tarea a la justicia que tiene que hacer, ya sea justicia divina, que tenga que hacer algo para remediar su sufrimiento. Entonces deje ir, hay que dejar ir todas aquellas pautas negativas. Nada del pasado debe de dejarlo que siga para el presente. Es una manera de sanación y una manera bonita para dejar ir todas las pautas negativas para abrir pensamientos creativos y nuevos episodios en su vida. También les aconsejo que es una fase muy buena para limpiar su casa,
para poner orden en sus closets, limpiar su nevera, su cocina, todo aquello que usted tenga por ahí regado, arréglelo, y lo que tenga que botar, bote, porque hay que botar lo que no sirve también. Eso también estorba y trae más bien mala racha. En vez de ayudar, más bien trae malas cosas. No deje nada que le vaya a estar cruzando su vida. Deje aquello que usted necesita y lo que usted de verdad quiere tener. Pero si tiene que limpiar, lo más bueno es que limpie y organice. Todo lo que pueda usted organizarse es muy bueno. Pero también puede hacer algún tipo de baños para que hagan para limpiar su piel, para atracción. Los baños de perejil, hay dos tipos de perejil, no importa qué clase de perejil es, pero los baños de perejil son muy buenos para poner a hervir un puñado de perejil, y después de que ese perejil hierve, usted lo va a colar el líquido, lo pone en una cubeta, lo pone en una bañera, como usted quiera hacerse su baño, y le puede poner también una pizquita de sal para que le sirva, y le pone un poquito de agua florida. Eso le ayuda. En caso de no tener agua florida, le puede poner también alcohol. Recuerde hervir perejil, como también si no tiene perejil puede hervir romero. Cualquiera de esas dos le puede ayudar para hacer una buena limpieza a su piel, para purificar su aura, con lo que le estoy regalando para esta luna menguante. En estos horóscopos también les regalo esta receta. Recuerde hervir perejil o bien sea romero, cualquiera de las dos cosas. Luego dejar que hierva, luego se cuela el líquido. Se puede poner en una cubeta para que lo prepare, ya sea que lo lleve a hacer en la cubeta o lo lleve a hacer en la bañera. Y usted le pone un poquito de sal, un puñito de sal le pone, y le pone también un poquito de agua florida. ¿No tiene agua florida? Le vamos a poner un chorrito de alcohol. Eso le va a ayudar muchísimo. Se bañan de nuevo, como de costumbre, de pie a cabeza, o de su cuerpo como acostumbran. Échese esa agua de los hombros para abajo y pida al universo, a Dios, a todos los seres de luz, que le limpie, que le purifique, que le quite impurezas, para que pueda usted sentirse livianos, limpios, bonitos. Después cogen agua limpia, como ya sin nada, y también se echan otro poquito de agua encima para sacar la sal, porque como quiera que sea, ese baño tiene sal. Entonces hay que sacar todo eso del cuerpo para que se queden ya purificados y limpiecitos con el agua limpia. Es bueno encender una velita blanca también para cualquier ser espiritual. Usted se la puede encender a su ángel guardián. Por cierto, hablando de ángeles, hoy tengo aquí las cartitas de los ángeles porque estamos cerrando ciclos y quiero que su ángel le dé una palabra clave. ¿Qué palabra clave usted necesita que su ángel le ayude? Pues vamos a traer una palabra clave aquí que le dice su ángel. Y si por alguna razón no le gustó el horóscopo, por alguna razón no hay algo que le guste, porque nosotros tenemos la costumbre de poner el oído a cosas que nos gustan, y lo que no nos gusta no lo aceptamos. Pues entonces usted quiere practicar los horóscopos, practíquelo. No le gusta lo que le dijo, pues olvídelo. Pero es posible que si se detiene a pensar un poquito, eso que su horóscopo le ha dicho le va a servir, porque si no ha cometido ese error ahora, lo puede estar cometiendo en el futuro, y eso le sirve para frenarse y no cometer errores, para que entonces no bloquee usted mismo sus caminos. Su destino a veces también depende de uno mismo. Vamos a empezar por el signo de Aries. Las cartas están todas movidas. Tengo las cartas que yo les llamo las cartas de oro. Estas son las cartas bellas que tanto me gustan, las cartas de oro, para poderlas tener para acá para ustedes. Son un poquito resbalosas porque son platinadas, pero me encantan estas cartas de oro. A veces, para no usar las cartas zodiacales, uso también las cartas de oro, que tanto me gustan para traerles un buen oráculo. Y luego estén pendientes al próximo horóscopo, que va a estar muy bueno, porque el próximo horóscopo va a ser para abrir la apertura del mes de septiembre, y también le voy a regalar algunos tips. Así que ahora tenemos aquí los tips para que usted lo haga, y es el baño que les estoy dando para limpiar su piel. Cuando limpiamos la piel, estamos limpiando el aura. La piel es una cobertura que no es solamente una piel física, es una cobertura que también nos protege y también protege nuestra aura. Es como si tuviésemos un velo
algo encima de nosotros que nos está cubriendo también, y eso la piel también hace su función. Hay que limpiar la piel, y también todo lo que usted haga para purificar entra por los poros hacia adentro, y es muy importante cuando lo hace también con buena intención y así un poquito fuerte de pensamientos, ¿vio? Ahora vamos a ver aquí las cartas. Voy a sacar 3 cartas para cada signo. Tenemos a Aries por acá. ¿Qué le dicen las cartas a Aries al azar? Para ver qué le contesta estas cartitas. Tenemos aquí estas cartas. Aquí hay enemigos ocultos para Aries. Tiene que tener cuidado, porque hay enemigos ocultos y personas hipócritas que le pelan el diente, como dicen, y por detrás se lo están comiendo. Lo que pasa muchísimo, ¿no? Que a veces te hacen una carita de risa, una carita de te quiero mucho, pero por atrás te están clavando la puñalada. Esto para Aries. Mucho ojo, ¿eh? Tenemos aquí otra carta muy bonita, y esta es una carta de celebración. Todo lo que le venga bonito esta semana, usted celebre. Que tan solo, no hay con quién celebrar, no importa. Usted celebre con usted, celebre con el universo. Coja una copa, celebre, un vaso, celebre. Todo lo que vaya a hacer en esta semana, celebre. Use esta semana como una semana de celebración. Así vaya a comer, vaya a sentarse a tomar un café. Lo que usted vaya a hacer, celebre con esa alegría. Estoy celebrando. Y esa es una manera de celebrar que usted está vivo, viva, y está dándole vida a su vida. Tenemos otra carta por acá también, y esta carta es como que no dé la espalda. En esta semana a veces uno habla y sigue caminando y camina de espalda porque ya le dio la espalda a la persona y sigue. Trate de no darle espalda a nadie. No dé la espalda a nadie, ni siquiera a un ruidito por ahí. Nada, usted no dé la vuelta y dé la espalda de inmediato. Siempre deténgase un poquito, tenga para atrás unos 3 pasitos y luego se vira para seguir hacia adelante. Pero no es una semana que le puedo aconsejar a Aries que dé la espalda, porque esto le va a ayudar mucho para organizarse y para tener algunas ideas bonitas de liberación, que le va a ayudar mucho tanto los poquitos días que faltan de la luna llena como la luna menguante, que está entrando muy fuerte para el 26 de agosto. Tenemos aquí estas cartas. Y tenemos acá el número 3, un bonito número también, el 7. Y a la misma vez tenemos el 14, un número bonito también para Aries. Y lo que le dice su ángel guardián. Ay, esta cartita de su ángel. Le dice así: dulzura y serenidad. Mantén dulce tus pensamientos y mira así la vida dulce. Esto es lo que le aconseja su ángel. ¿Vio? Al mal tiempo buena cara, y a ver las cosas dulces aunque estén agrias. Hay que ponerle dulce. Para Aries, esta cartita. Vamos a ver Tauro. ¿Qué dicen las cartas de Tauro? 3 cartitas para Tauro tenemos por acá. Y esta cartita de Tauro, vamos a ver. Para Tauro, cuidado con las enfermedades por casa, familiares, enfermos, cosas que vengan, que ahora pues cualquiera se enferma hasta de una gripa, ¿no? Pero hay que tener cuidado, sí, también de todo, porque aquí acecha a Tauro como enfermedades. Tenemos también una carta familiar muy bonita en celebración. A lo mejor alguien está cumpliendo años, haciendo una fiesta, haciendo alguna cosa que también esto trae alegría para Tauro, y es a nivel familiar. También para Tauro aquí tenemos una antorcha que está encendida. Es bueno que encienda una velita, puede ser de cualquier color, especialmente si la pone verde, mucho mejor, que le va a dar mucha fuerza al signo de Tauro. Una velita de color verde, enciéndala, puede ofrecerla al arcángel Rafael o a cualquier ser espiritual que sea de la luz verde. Esto es para Tauro. Tenemos por acá también el dinero, que dice que no le falta el dinero a Tauro. Amor, mucho amor para desbordar, de verdad. Algunos están llorando por amor y otros les está sobrando el amor. Pero hay que cuidar la salud. La salud es muy importante, cuidarla, Tauro. Esta es una carta de un jinete y le dice que hay que cuidar la salud. Cuidadito con eso. Tenemos el número 17. También aquí está el número 5 y también el 12. Números para Tauro. Ahora veremos la carta que dice su ángel guardián. Esta carta dice seguridad y confianza. Necesita confiar en sí mismos para que también puedan triunfar.
La seguridad es muy interesante porque si uno se siente inseguro atrae más inseguridad. Entonces es mejor estar positivo. Ahora Géminis. Vamos a ver lo que dicen las cartas de Géminis por acá. Me encanta hacer los horóscopos. Todo lo que tiene que ver con astrología y numerología me encanta, me fascina. Lo hago con mucho amor, con mucho respeto. Y a cada quien, pues lo que le vaya a salir en su signo, ya usted sabe. Tenemos 3 cartas para Géminis y están muy bonitas las cartas. ¿Qué está haciendo Géminis esta semana? Pues sabrá Géminis qué está haciendo. Porque tiene muchas copas de celebración. Tiene dinero de por medio. 2 cartas con dinero, 2 cartas celebrando. Tiene tantas cosas aquí Géminis. Y esta vez, si se le van las cosas, es porque están dejándose. No le están prestando atención a ninguna señal, a nada que está cerca de ustedes. Tienen que captar señales, captar todos los acontecimientos cercanos que puedan para que le den vida a su semana, que es una semana muy exitosa para el signo de Géminis. Esta carta le da a Géminis de verdad toda la semana una forma de éxito, una forma de conseguir sus objetivos, una forma de todo lo soñado que lo pueda encontrar también. Así que si no encuentra lo que realmente está buscando es porque no se ha puesto para las cosas. Nadie te llega a tocar la puerta para decirles lo que usted necesita. Usted tiene que buscar también para que las puertas se abren. Por eso dice, tocar las puertas para que se puedan abrir. Tenemos el número 21 por acá, muy bonito número. Tenemos el número 9 también. Hay un número lindo por acá que viene siendo un 3 para este signo de Géminis. Ahora veremos la cartita de Géminis, lo que dice también aquí al azar. La cartita de Géminis dice concentración y disciplina para que puedas lograr tus objetivos deseados. Qué bonita la carta de Géminis. Vamos a ver qué dice Cáncer. Para Cáncer tenemos estas cartas de Cáncer. Presten atención todos los de Cáncer. Estamos entrando en la luna menguante también. Y ya el 25 de la noche se está finalizando la luna llena. Y a las 12 de la noche comienza la luna menguante. Para este signo, baje el carácter un poquito, Cáncer. No peleen con todo el mundo, no vale la pena. Hay personas que te buscan para pelear. No les hagas casos, ignórelas, ya que hay personas muy malévolas en los tiempos de hoy, igual que todos los tiempos, pero hoy estamos peor. Así es que no haga caso a ninguna personita que te quiera tentar con nada. Que si hablaron, déjelos que hablen. Que si dicen, déjelos que digan. Para nada, no le preste atención, ignore. A veces ignorando es mejor, porque no hay peor castigo que también ignorar a las personas. El castigo más grande que se le puede dar a una persona entrometida y una persona malévola que se cruza en tu vida es darle ignorancia total. Eso quiere decir que ni lo sumas ni lo restas. Y eso está muy bueno para este signo de Cáncer. Para Cáncer, muy bonito. Tiene también que cuidar todo lo que tiene que ver con la espalda y los pies, especialmente la planta de los pies. La planta de los pies, cuide. No vaya por ahí a cortarse, a pasarle algo y no cuidarse por donde camina. Así que el único bonito que tiene que hacer Cáncer, yo digo bonito porque es una forma de no hacerlo, es guardar el carácter y no caer en tentación de peleas y alegatas que le van a salir por el camino. De ninguna forma, ignórelo. Tenemos acá el número 23, también tenemos el 18 y por aquí tenemos el número 15. Número bonito, ¿eh? Ahora vamos a ver su carta, que dice la carta de Cáncer. La carta de Cáncer dice así: impulso y energía para Cáncer. Así que nada ni nadie, dice, lo podrá vencer. Cáncer siempre vencedor, especialmente con esas tenazas que tiene Cáncer. Cuando hable las tenazas así, hasta que se quiere devorar lo que sea. Entonces hay que tenerle un poquito de respeto a los de Cáncer. Vamos a ver aquí con Leo, ¿qué dice Leo? Para Leo tenemos esta semana, vamos a ver los leones, ¿qué dicen los leones? Me encantan los del signo de Leo. Para Leo tenemos unas cartas aquí también, hay oro, hay brillo en Leo. Mucho dinero también para Leo acá. Así que si juegan por allí los juegos del azar, tientan la suerte, van a poder también tener dinerito. Y quién sabe, algún dinero que le deban, que está por ahí estancado, que usted lo pensó que estaba perdido, venga para usted. Tenemos mucho dinerito que se está acercando aquí. La energía de dinero quiere estar con el signo de Leo en esta semana.
También tenemos copa de celebración. No es una celebración muy grande, pero siempre es algo bueno para celebrar. Pueden celebrar solos, pueden celebrar con personas como quieran, pero celebre. Por lo menos hay que celebrar el derecho de vivir y el derecho de estar aquí también. Este mundo que nos da la oportunidad de estar aquí para aprender es una universidad. Así que usted también puede celebrar por el derecho de vivir. Esta carta es una carta, por eso le digo, si le gustan los juegos de azar, aquí tiene para que pueda tentar la suerte. Especialmente, dice por acá, como lo que le guste, pero aquí está para probar la suerte en los juegos de azar. Tenemos también por aquí esta carta que tiene el 9. Tenemos el número 16, un número bonito también. Y tenemos acá el 6, 6 y 16, qué casualidad. Ahora vemos acá también la cartita de Leo. ¿Qué dice la carta de Leo acá? Dice así, humor y juego. Ponele a las cosas negativas. Juega con las cosas negativas y ponele buen humor y ríete mucho. Ríete de todo aquello que usted a lo mejor se siente mal y riéndose se va a sentir mejor. Vamos a ver aquí Virgo, qué dicen las cartas de Virgo. Aquí anda Virgo. Y para Virgo vamos a sacar aquí también cartas de dinero, pero para Virgo es diferente. Es como si Virgo tiene que pagar dinero. El dinero para Virgo ha estado un poquito estancado para todos los de Virgo. Habrá dinero sí, pero no como quieren. Un poquito estancado. A veces hace falta girar un paquito de algo que usted debe para que se suelte el dinero. Muchas veces no queremos pagar o tenemos una deuda y pensamos para pagarla y no saben que muchas veces eso detiene también el flujo de dinero que venga a sus manos. Entonces, si tiene que hacer un pago, un abono de algo, hágalo para que eso le suelte y usted pueda recibir más dinero. Dinero que se vaya, pero que más dinero venga. Siempre que paguen con dinero, que paguen con una tarjeta o paguen lo que sea, siempre diga, este dinero se va, pero vuelve duplicado, multiplicado. Esa es la ley de la atracción. Aquí tenemos dinero que usa Virgo, que va a tener que pagar para que se afloje el dinero y venga el dinero para Virgo. Tenemos también la salud, hay que cuidar la salud para Virgo, como que no están durmiendo bien, un poquito estresados, ansiosos, cansados también. Hay que dejar ir y hay que tratar de descansar. También tenemos por acá una carta con su ángel guardián. Está un poquito quejándose. Dele atención a su ángel guardián. Saque un ratito de su tiempo, siéntase por allí en una silla y dígale, voy a hablar con mi ángel. ¿Dónde está mi ángel? Que no se me presenta. Venga para acá que voy a hablar. Llámelo. Hago un llamado a mi ángel que venga. Y venga mi llamado. Y va a venir. Se le van a venir muchas ideas bonitas a la cabecita. Porque el ángel mismo le va a dar su luz. Así es que brille con la luz de su ángel en esta semana. Esto es para este signo de Virgo. Para Virgo tenemos aquí el número 7. También acá tenemos el 19, un número bonito. Y tenemos el 25 también. Ahora veremos qué dice su cartita de su ángel, que le recomienda. Esta cartita dice valor y libertad, es lo que quiere el signo de Virgo. Una de las cosas que tienen los de Virgo es que a veces se someten como a las ataduras. Conocen a una persona a nivel de amor y aunque sepa que esto no les está sirviendo, porque no todo lo que brilla es oro, siguen ahí metidos, siguen metidos. Hay que tomar decisiones, Virgo. Lo que no sirve, déjelo ir. Esta es una semana muy buena para tomar decisiones a aquello que usted no quiere tener en su vida. Esto es para el signo de Virgo. Libra, ¿qué dice el signo de Libra? Vamos a ver Libra, cómo anda Libra por acá. Vamos a ver Libra. Para Libra también tenemos acá algunas preocupaciones familiares que se le acercan. Así que preste atención, quien le llama, quien le busca, porque le pueden estar buscando porque le necesitan. Tiene que dar atención. También tenemos unas copas de celebración aquí. Pero estas copas de celebración tiene que Libra ponerse para las cosas, porque esto ya ha pasado anteriormente. Ha tenido que celebrar y no celebró, como que sigue todavía pendiente esa celebración del pasado. Entonces haga algo para que celebre, ya sea que salga, ya sea que vaya a algún lugar,
o ya sea que hable con familiares suyos, personas que quieren, pero haga algo para poder sentirse contentos, como celebrando, para que eso también reponga como energía que se ha estancado en el pasado por no haber dado las gracias, por no celebrar. Muchas veces todo lo que nos pasa es para dar gracias en el momento. Si somos mal agradecidos y vemos aquello porque no nos importó, la energía se puede estancar, porque también tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener esa gratitud que es muy importante, y parece aquí que Libra ha andado un poquito por ahí así como que no le importa, pero aquí tiene que importarle porque tiene la energía retrógrada. Tenemos también otra carta por aquí. Hay que cuidar todo lo que tiene que ver con las piernas para Libra y cuidar los viajes. Es como que cada vez que va a hacer un viaje, piénselo 1, 2 y 3 veces si le conviene viajar, y si no, aguantarse para alguna otra oportunidad. Tenemos una carta aquí bonita. Esta es una carta muy espiritual y invita a Libra a acercarse más a las cosas espirituales, a los ángeles, también a los arcángeles, a las hadas madrinas. Hay tantas hadas madrinas que vienen a su llamado, también las puede llamar. Llamo a mi hada madrina que venga y venga a mi llamado. Usted puede prender una velita de color blanca también, la enciende para su ángel, para que el ángel también se venga a comunicar con usted y esa lucecita llame a su ángel guardián. Así es que una luz blanquita para atraer a un ángel de pureza, a un ángel de paz, a un ángel que le dé iluminación para Libra. Tenemos el número 2 aquí, está el número 11 también, bonito número también, y tenemos el 10, así que tiene números bonitos. Ahora veremos la carta de Libra que le dice su ángel. Aquí el ángel de Libra le dice así: bienestar y alegría interior más que alegría exterior. Qué bonito para que lo pueda aplicar. Escorpión. ¿Qué dice Escorpión por acá? Vamos a ver Escorpión, los signos de Escorpión que dicen aquí. Y vamos a ver acá. Y para Escorpión le sale la cartita de la semilla del mal. Escorpión, cuídense de los escorpiones, enemigos ocultos, chantajes. Hay mucho chantajista también. Hay mucha manipulación, que no te están chantajeando, pero te manipulan. Apártese de personas que sean así. Personas que sean así, usted no las quiere en su vida, Escorpión. Máximo un escorpión. El escorpión no perdona tan fácil. No es una persona que le hacen y aguanta. Cuando se ponen disgustados, no son fáciles para perdonar y olvidar tan fácilmente. Entonces aquí el escorpión que se ponga para sus cosas, porque le está invitando, la semilla del mal está aquí, y le está diciendo: cuídese de traiciones. Cuídese de cosas que le pueden estar pasando, y gente también malintencionada que puede hablar mal de un escorpión y ponerlo en mal por ahí para lo que sea, ya sea para un trabajo, para lo que quiera. Pero la cosa es siempre malograr, poner como a la persona un poquito en malestar y hablar cosas que no son tan bien, porque eso es pues muy usual para las personas, hablar cosas que no son. Tenemos sin embargo al principio de la semana, que se empieza el 25 de agosto hasta el día 31, tenemos esta carta de mandar. Esta es una carta que manda Escorpión. Yo mando, yo puedo y yo ordeno, dice Escorpión. Entonces, póngase todo esta semanita, Escorpión. Yo mando, yo puedo y yo ordeno. Todo lo que Escorpión mande será una ley, que lo está haciendo un Escorpión, para que nadie lo pueda opacar. No se opaque por nada ni por nadie. Tenemos acá el número 6 también para Escorpión. Y tenemos el número 22 también para Escorpión. Y tenemos el 28. Bonitos números. Ahora vamos a ver la cartita de su ángel. Esta cartita de su ángel le dice: expansión y alegría para Escorpión. Vencerás con todo lo que te propones. Esto es para Escorpión. Mira qué bonito. Sagitario. ¿Qué dice Sagitario por acá? Para Sagitario, estas cartas están bonitas porque tiene mucho dinero al final del ciclo. Estamos para el día 25 hasta el día 31. Este fin de mes le viene con un poquito de dinero a Sagitario. Algo va a cobrar,
algo vendió que cobra, algo va a hacer, pero va a recibir por ahí su chequecito que le trae dinero o algún dinero depositado en su cuenta de banco, pero va a haber dinero que se refleja para el final de este mes para Sagitario. Y dinero bueno, porque viene un gran forma y fuerza para el dinero. También tenemos por acá una carta que dice hay que soltarse. Ha andado muy negativo Sagitario, y esta carta le dice a Sagitario, enderézate, echa para adelante, mira al mundo de frente, no le tengas miedo a nada ni a nadie. No hay nada ni nadie que venga a hacer sentir mal a un sagitariano. Por lo tanto, saque la fuerza que necesita para echar hacia adelante. Esto es para Sagitario. Tenemos aquí mucho dinerito también al final de esta semana, que viene siendo el final de la semana de este oráculo. Pero tenemos acá el número 21 para este signo de Sagitario. Tenemos también el número 5, que es otro número bonito, y el número 1 para Sagitario. La cartita de su ángel, que dice la carta de su ángel. Esta cartita de su ángel dice así: independencia y audacia necesita Sagitario. Vamos a ver Capricornio. Lo que dice Capricornio aquí, a ver qué le está diciendo Capricornio. En Capricornio tenemos estas cartas bonitas, están un poquito viradas para Capricornio. Es como que esta semanita andan un poquito retrogrados los de Capricornio, especialmente también con cobros de dinero, como que tienen algunas deudas por ahí, quieren pagar, por alguna razón no les está alcanzando el dinero. Pues hay que hacer un buen administrador para el dinero. Es como que Capricornio no está administrando muy bien todas sus ganancias, así que hay que aprender a administrar. También tenemos acá una persona mayor necesitará de la ayuda de uno de Capricornio. Dele la ayuda, no importa si la conoce o no la conoce, préstele un poquito de atención, eso también puede ser una bendición para este signo de Capricornio. Tenemos también por acá una carta de dinero para el final de la semana, o sea, el final de este horóscopo. Entonces aquí esta carta sí le dice, tenemos aquí un poquito de dinero que viene un montoncito, no es gran cosa, pero puedes resolver. Así que de esa manera le va a ayudar también el universo a Capricornio para traer un dinerito que venga rápido a sus manos. Algo que debe de hacer también Capricornio es poner esos pensamientos positivos. A veces están desde la mañana que se levantan con pensamientos negativos, pensando por allá, por acá. No vea para afuera, vea para adentro. Usted vea lo que le conviene a usted, no lo que le conviene al otro. No vea lo que el otro hace, vea lo que hace usted. De esa manera atrae la energía para usted. Muchas veces por estar viendo lo que hace el otro, más bien usted está enviando la energía suya, que es positiva. Entonces, esta vez ubíquese y hágala para usted. No vaya a desperdiciar ningún tipo de energía. Tenemos el número 20 acá, el número 11 y también otra vez el 1 por aquí. Así que tenemos el 1. Vamos a ver aquí su carta de su ángel, que dice su ángel. Y su ángel guardián dice acá, luz y fuerza divina es lo que necesita Capricornio. Así que para adelante. Vamos a ver Acuario, ¿qué dice Acuario? Para Acuario tenemos estas cartas, 3 cartas aquí en Acuario. Vamos a ver qué dicen las cartas de Acuario. Para Acuario tenemos también, dice, hay que acercarse más a Dios, más a las cosas espirituales. No es un cuento, es algo que la carta nos está diciendo. Debo de acercarme más a las cosas espirituales, a las cosas de luz, a las cosas de los ángeles, de Dios, especialmente con ángeles. Tiene una comunicación aquí bastante buena con ángeles. Y como algún santo que podría ser San Francisco de Asís, porque le sale un aduendo acá de un santo, los que yo le llamo maestros ascendidos. Para mí todos los santos son maestros de luz, maestros ascendidos también. Aunque los maestros ascendidos se conocen muy profundo en la metafísica, también todos estos seres de luz, santos, que se llaman canonizados santos, también ayudan con su luz. Y aparece acá un San Francisco de Asís, así que puede buscar la oración de San Francisco de Asís y orar con esa oración. Encender una velita blanca al ser que usted le tenga devoción o le tenga fe, eso le va a ayudar muchísimo también.
Pero también tenemos acá una luz verde que pelea por este signo de Acuario. La luz verde de sanación, como que algunas cosas han estado pasando en Acuario, no están bien ubicados, no andan bien centrados, andan un poquito así como volando en el aire y no está bien, por lo tanto hay que ubicarse para Acuario. Una luz verde también le cae muy bien, pero ya sabe que puede orar. Y tenemos también por acá fuerza, poder, sacar a los últimos días de la semana, que viene siendo los últimos días de este oráculo, como que aquí estoy yo, dice Acuario, a ver quién puede conmigo. Por eso la palabra clave que yo les enseño, yo soy, yo puedo y yo quiero, repítala muchas veces, Acuario, para que eso también le dé fuerza y poder. Tenemos acá el número 8 para este número de Acuario. Y también tenemos acá el número 14 para el signo de Acuario, y el 19 también. Muy bonitos números. Vamos a ver qué dice su carta de su ángel. El ángel de Acuario. ¿Qué le dice su cartita de su ángel Acuario? Le dice así: calma y paz interior. No te exageres tanto. Te haces como en una copa de agua, se derrama el agua completa para Acuario. Y hay que tener calma, tranquilidad, porque así es que tiene que ver las cosas esta semana, Acuario. Vamos con Piscis. ¿Qué dice Piscis? El último signo del zodiaco. Para Piscis veremos acá. Aquí tenemos a Piscis y a Piscis. Para Piscis es una semana muy bonita, como quiera que sea. Les dice, si tiene buenas intenciones, trabajarán contigo las buenas intenciones. Si tiene malas intenciones para alguien, para lo que sea, igual se van a repetir las malas intenciones para ti, para el signo de Piscis. Así que lo mejor es que pueda hacer cosas buenas para que vengan cosas buenas. Aunque no conozca a la persona, siempre deséele lo mejor y haga cosas buenas. Tenemos también aquí una carta de bastos. Esta carta también necesita fuerza. La fuerza de Piscis a nivel espiritual no está muy buena. Debe de reforzarse orando, meditando y haciendo cosas que le pueden ayudar a multiplicar su fuerza espiritual. Pero también a veces le roban la luz a Piscis. Hay muchas veces acá, de alguna manera, Piscis tiene su luz y llega y se la están robando otro signo, otra persona que se le acerca de cualquier signo, le puede robar la luz a Piscis. Es una semana muy sensible para este signo de Piscis. Es una semana de verdad que debe de cuidar mucho su energía. Abríguese su energía, arrópese su energía, eso quiere decir cuidar la energía, ¿verdad? Si usted también tiene acá la oportunidad de caminar al aire libre, camine. Todos esos pensamientos negativos, camine, déjelos caminando por allí en el aire libre, haga una caminata, camine por la cuadra de su casa, haga lo que quiera con cuidado, porque mire que hoy no se puede caminar mucho así, pero bueno, con cuidado se puede caminar. Camine y deje todo, que el aire se lleve todo lo negativo, que el aire le purifique, que el aire le limpie. Esto para el signo de Piscis. Después, si tiene alguna piscina por ahí, como zambullirse o bien sea su bañera, hágalo, ya que el signo de Piscis es de agua y esto le caería muy bien. Una agua perfumada, con su propio perfume, metidos allí en esa agüita rica, renovando su aura también, después de haber hecho una caminata al aire libre, le va a caer muy bien. Tenemos acá el número 4 para este signo de Piscis. También tenemos aquí el número 27, un número bonito para Piscis. Pero tenemos acá también el número 3, un número para Piscis acá. Ahora veremos la cartita de su ángel. ¿Qué le dice esta cartita de su ángel guardián? Dice así, la cartita orden y claridad necesita Piscis. Últimamente andan un poquito ofuscados, buscando desquites, buscando cómo desquitarse con quien le hizo algo así y se están como dañando su vida. Mejor es dejar ir las cosas, especialmente ahora en luna menguante, dejar ir las cosas para que vengan cosas buenas, Piscis. Esto es una forma de liberación y de limpiarse, dejando ir lo que no sirve para que usted traiga cosas nuevas. Este es el signo zodiacal de hoy. Les puedo también, antes de despedirme, decirles que se suscriban a nuestro canal para que formen parte de nuestra familia y de estos oráculos que les estoy trayendo aquí, de todos, predicciones, profecías, recetas espirituales, todos los conocimientos que Moira Victoria tiene para poderlos compartir con todos ustedes. Venga a este canal, enriquece
tu alma, enriquece tu aura, toda tu eco y interior espiritual, acá en este canal, que este es un canal que aquí se gana, que no se pierde. Suscríbase a nuestro canal, pertenezca a nuestra familia. También nos regala un like si le gustan nuestros mensajes que traigo aquí para consultas privadas. Recuerde buscar toda la información en nuestra página web. Pero debajo de estos videos usted va a ver unas letritas por ahí azules. Son enlaces para que pueda ir a nuestra página web y ahí usted pueda ver los días de consulta, cuánto vale la consulta, dónde me encuentro. Recuerde que Miami es una parte de Estados Unidos. Así que estamos en Estados Unidos de Norteamérica. Miami, la ciudad del sol. Así que acá usted va a ver en la página web nuestro horario. Así se encuentre en Londres, donde quiera que esté. Ya que hago tantas consultas de por allá de Europa. El horario es otro, pero siempre nos estamos acomodando a su horario. Tengo 3 días a la semana que hago todas las consultas de Europa. Y después también hay 3 días que se hacen las consultas acá en las horas del día, ¿verdad? Por eso tiene que visitar nuestra página web para la información y mandar un texto solicitando su cita. No atendemos llamadas por teléfono porque no lo hacemos. Por muchos años hemos trabajado solamente por vía de textos y por vía email. Entonces usted escriba un texto, ya sea por WhatsApp, y puede solicitar una cita y con gusto chequeamos, le ofrecemos lo que tenemos y si a usted le sirve bien y si no se espera para cuando usted esté a su tiempo. Pues gracias a todos para que puedan disfrutar este horóscopo. También hagan lo que al principio les dije, que estamos empezando esta luna menguante y hay que aprovechar todas estas fases lunares que de verdad ayudan muchísimo. Pues muchas bendiciones para todos, una excelente semana y que la pasen muy bien en unión de su familia, de sus seres queridos. Hasta entonces les habló Moira Victoria.